nómina, bueno, pues, cogemos la aplicación nómina, parametrización. Dentro de parametrización tenemos tres opciones: la nómina, generales y el reporte columnario. Este reporte columnario, después lo vamos a ver, es parametrizar cada uno de los conceptos que lo veamos en forma de columnas. No sé qué tipo de informe requieren aquí para la nómina, o en forma de registros, uno debajo del otro, o en forma de columnas. Aquí podemos tener ambas opciones en los reportes. Bueno, vamos a entrar a parametrización generales. Dentro de generales están las diferentes tablas auxiliares para la digitación de las novedades de los empleados. Dentro de esto vamos a ver cada una de ellas. Tipos de ausentismo. Le voy a dar buscar. Para nosotros el tipo de ausentismo es el que el empleado no esté laborando. Entonces tenemos enfermedad laboral común de maternidad, paternidad, licencia no remunerada, las suspensiones, las ausencias sin justa causa y las licencias remuneradas. Vemos ahí que ¿qué falta? La licencia de luto. Es uno de los ausentismos que toca informar y que tiene que aparecer que es una licencia de luto. No sé si ustedes dan licencia por matrimonio o licencia, otro tipo de licencias, o solo la de luto. Es de ley, ¿no? La de licencia. Ahorita vamos. Bueno, ¿qué pasa con esos permisos? Importante esos permisos, porque el permiso es bueno contemplarlo dentro del sistema, digitarlo dentro del sistema, porque hay reportes donde se puede sacar esa novedad de ausentismo. ¿Qué tanto permiso pide la persona en el año o en el semestre o en el mes? Es importante. Bueno, ese permiso ¿es remunerado o no remunerado? ¿Afecta riesgos o no afecta riesgos? Porque los permisos remunerados, la persona no está laborando, no tendría que afectar riesgos. Los permisos no remunerados, ¿van a afectar sus prestaciones o no van a afectar sus prestaciones? Entonces todo esto es lo que debemos configurar aquí en el sistema, cada una de las pruebas. Pero la creación. No va a tener efecto aquí, no. Entonces, la licencia de luto se comporta igual que una licencia remunerada. Entonces vamos a crear la licencia de luto para que nos aparezca la palabra licencia de luto. Entonces, la licencia remunerada está liquidando con el concepto 0010 licencia remunerada. Cuando creamos nuestro tipo de ausentismo, los creamos a partir del código 50. ¿Por qué? Porque si Novasoft crea un tipo de ausentismo o llega a otro tipo de ausentismo, él lo va a crear antes del código 49. Todos los del código 50 en adelante son los creados por los usuarios. Entonces, licencia de luto. Y relacionado con qué concepto, entonces dijimos con el igualito a una licencia remunerada. Cuando ustedes vayan a crear sus tipos de ausentismo, siempre deben verificar a qué corresponde, si es una licencia a un tipo de licencia remunerada o tipo de licencia no remunerada. Todo esto, cuando usted digita la novedad, va a aparecer en el comprobante de pago. Todo aparece en el comprobante de pago. Entonces es lo mismo, si van a crear un tipo de ausentismo que se llame permiso, entonces va a quedar en el comprobante como permiso. Entonces, tipo de ausentismo, la primera tabla. Fondos.
Antes de fondos voy a ingresar a los tipos de fondos. Aquí no sé, pero lo hacemos por Word para actualmente en el país existen varios tipos de fondos. Para el sistema los vamos a tomar que todo lo que inicie por 1 va a ser los fondos de pensión, todo lo que inicie por 2 va a ser los fondos de salud, 3 fondos de riesgos, 4 cajas de compensación familiar, 5 los fondos de cesantía. Estos, digamos, son los tipos de fondos obligatorios. Adicional están los fondos de aportes voluntarios y los AFP. Los primeros fondos, salud, pensión, riesgos, cesantía, la persona debe estar afiliada a un solo fondo. En los aportes voluntarios y en la AFP, la persona puede tener varios fondos donde aporta. Depende de sus ingresos y que diga que voy a aportar a Futuro y a Scandia. Entonces, esta es la diferencia que tenemos entre los primeros fondos y los segundos. Que los primeros solo son únicos para el empleado. Los segundos pueden tener varios fondos para el empleado. Cuando estamos digitando nuestro fondo, la codificación, entonces siempre el inicial con el tipo de fondo. Entonces, 1, pensión, 2, salud, 3, riesgos, 4, cajas de compensación. En el tipo de fondo, que necesito crear uno. Espérate, aquí está. ¿Cuál fue? ¿Con vida? Creo que es la última, ¿no es cierto? Ese es de salud, sí. Salud, sí, no. Golden Group. Sí, señor. No, con vida ya está. Bueno, creemos una que X y la borramos. Creemos un aporte voluntario. Creemos un aporte voluntario. Entonces, cuando creamos un fondo, entonces miramos el 6. Luego, un consecutivo que le podemos dar. Entonces, vamos, un aporte voluntario, Scandia. El NIT. Como no sabemos el NIT de Scandia y debe estar creado en nuestro maestro de tercero, con este botoncito de ayuda, entonces, pues en este momento solo está Famisanar, que fue el que creamos. Pero cuando tengamos todos nuestros terceros van a ser muchos terceros. Entonces, la forma de buscarlo, generamos descripción, porcentaje, Scandia, pues ahorita nos va a quedar vacío, pero ahí nos van a aparecer los diferentes Scandia que tengamos. Como no lo tenemos en este momento y necesitamos crearlo, el 0 no aplica, pero es importante volver a este tercero y colocarle el NIT. ¿Por qué?
porque a contabilidad va a pasar es el NIT. El sector es Candia. ¿Eso es un fondo público o privado? Privado. El tipo de fondo, entonces es un aporte voluntario. Un aporte voluntario. El concepto. Después vamos a ver que todo lo que es aporte voluntario y AFC va a estar relacionado con el concepto de nómina. Como en este momento no lo tenemos, pues vamos a colocar 0, no aplica. Y aquí tenemos el código de seguridad. Como es un aporte voluntario, no tiene código de seguridad social. Ahorita vamos a ver los de salud y pensión, que son los códigos que tienen todas las administradoras. Entonces, este código de seguridad social es para los fondos obligatorios. Para aportes voluntarios y AFC no se utiliza. Bueno, cuenta débito crédito depende como ustedes vayan a crear el FUC. Si van a crear una cuenta contable por cada fondo o si va a ir en la cuenta una general y por el NIS del fondo. Entonces, depende cómo lo vayan a crear. Y con el NIS del fondo. Sí. Entonces, cuando se tiene en el FUC una cuenta contable por cada fondo, aquí se parametriza la cuenta del débito y del crédito de cada fondo. Pero como no va a ser así, sino la cuenta general y el NIS, entonces te deja vacío. Y se le da ahí los cálculos. Cálculos siempre le colocamos decreto 326, que es el decreto que redondea la seguridad social. Y le damos grabar. Entonces buscamos el que yo les digo de cesantías y de una vez lo creamos. Hoy Mutual Cesantías fue el nuevo fondo de cesantías que crearon. Y tiene también pensiones voluntarias. ¿Cómo? No. Tiene fondo de pensiones voluntarias, fondo de cesantías y fondo de pensiones. Creémoslo como fondo de pensiones, ¿para qué? Pensiones obligatorias. Entonces creémoslo como fondo de pensiones de una vez. O mutuo. Sí, por si acaso alguien. Eso, a todos se les ocurre todo. Entonces, me voy a buscar. Aquí en el fondo le voy a dar 1 porcentaje, porque necesito que me muestre solo los fondos de pensión. De pensión. Necesito que me muestre solo los fondos de pensión. Que voy a crear un fondo de pensión. El último fondo de pensión que yo tengo es el 108 por pensiones. Seguiría el 109. Entonces le doy nuevo 109. El NIS pues tendría que ir a crearlo primero en tercero, sector privado, tipo de fondo pensión, decreto 326 y el código de seguridad social.
el código. La letra y número 23.9. Según esto es 23.9. 23-9. Ya miramos 23.9 grabar. Miremos porque el otro que me daba aquí, perdón, el que me dice aquí por venir es 23.3. Entonces voy a mirar el de por venir, cómo está. No, es 30301. O sea que este código no es. Porque este es 2303, pero no nos está dando la otra. No, no tiene nada, mira. No. Sí, tendré. Bueno, quedamos pendientes de buscar este código porque ya nos quedó creado el fondo. Entonces solo sería buscarle el código de la administradora. Son 3 dígitos, aquí dice 230301. Entonces, los códigos son 23, voy a colocarle 230901, pero en la próxima buscamos el código. Entonces, esta es la forma de crear los fondos. Vamos a ver qué. ¿Hoy muchas? 23. Ah, está que te. Entonces, siempre que tengamos un fondo, lo creamos de esta manera. El NID, sector privado, el tipo de fondo, si es de pensión, de salud, de riesgos. Decreto siempre, decreto 326. Cuando está liquidando la nómina y no lo está redondeando, quiere decir que está mal este indicador. Y el código de seguridad social para generar el archivo de planilla, el archivo de planilla única. Pagos de los fondos. ¿Qué pasa? Aquí no tenemos una cartera de incapacidades, pero podemos tener el control de las incapacidades. Para llevar el control de las incapacidades que tanto se le pagan al empleado como lo que se recobra, tenemos unas formas de pago a los fondos. Esto es digitación de información. Apenas llegue el recobro de esa plata, porque ese cruce lo podemos hacer con autorización del fondo, que nos afecta a la planilla, o cuando la EPS paga en cheque, o con transferencia. Entonces, estas es las formas que tenemos actualmente para el pago de los fondos. Si tienen una adicional, lo podrían incluir. Tenemos autorización del fondo en cheque, autorización del fondo para cruzar con la planilla, porque en riesgos podemos todavía cruzar con la planilla, o abono en cuenta.
Entonces, estas son las formas que podemos tener. Otro, calendario festivo. La tabla de calendario de festivos se debe digitar todos los festivos de lunes a viernes. ¿Para qué? Para tener el control en las vacaciones. En el empleado se le dice si trabaja el sábado o no, al empleado. Al empleado. Y el empleado, cuando ya se digita la vacación, pues él lo toma o no lo toma. Por eso es importante el calendario de festivos de lunes a viernes. Aquí pues está la información hasta el año 2020, pero si hay algún error, cuando ustedes estén digitando la información, vienen a esta tabla y borran el que no corresponde, porque a veces se puede ir algún errorcito en la digitación del festivo. Estados laborales. Este estado laboral, cuando creamos nuestro empleado, siempre lo vamos a crear como activo. El mismo sistema, cuando estamos liquidando, nos va a pasar a vacaciones o a licencias. Automáticamente lo hace. Cuando cerramos la liquidación de contrato, el sistema le coloca el estado retirado. Retirado que ya no va a liquidar nómina. Y tenemos un tipo de estado que se llama 04, funcionario inactivo. Esto lo utilizamos para los colegios, universidades, cuando hacemos proyección de la seguridad social. Entonces, al empleado se retira, por decir algo, el 11 de diciembre, pero hay que pagarle la seguridad social hasta el 30 de diciembre. Entonces, ese funcionario nos queda empleado en funcionario 04. No se le está liquidando nómina, pero sí se le está pagando seguridad social. Hay universidades o colegios que nunca retiran a sus docentes de la seguridad social. O sea, siempre se paga completo. Entonces, cuando se realiza la liquidación de contrato, se le descuenta la seguridad social del tiempo que va a estar inactivo. Sí. Y contablemente, pues se llevan en conceptos aparte y se va descontando de ese anticipo lo que corresponde a un mes y lo que va correspondiendo al otro mes. Todo eso. Entonces, es importante este 04 funcionario inactivo, es que el funcionario ya no está laborando, pero hay que pagarle la seguridad social. Causas de retiro. Actualmente en el sistema pues tenemos estas causas de retiro: terminación de contrato, despido con justa causa, despido sin justa causa, renuncia, pero ustedes le pueden cambiar la descripción a los que tienen actualmente o colocar descripciones adicionales a lo que necesiten. ¿Qué es importante? Este indicador de indemnización. Si aquí vemos despido sin justa causa, tiene el indicador de indemnización. Para las demás causas de retiro no hay indemnización. Entonces, si van a crear nuevas, importante saber si tiene o no indemnización. Documentación. Entonces, siempre en todas nuestras tablas debemos crear el 0 no aplica. Ninguna tabla se nos puede quedar sin ese 0 no aplica. Porque cuando estemos digitando información del empleado, si no tenemos esto, se nos bloquea el sistema. La documentación. Nosotros podemos decir cuál es la documentación requerida cuando ingresa la persona, cuando se va a retirar. Ejemplo, fotocopia de la cédula, fotocopia de la hoja de vida, para los conductores, la licencia de conducción. Entonces aquí podemos crear toda esa lista de documentos. Luego, esa lista de documentos asociárselas al cargo, y cuando creamos al empleado, podemos decir si trajo el documento o no lo trajo. Y después sacar un informe de qué documentos le hacen falta. Ejemplo, en los extranjeros, el pasaporte, entonces, que tienen que traer después la cédula,
Entonces, decir cuándo es el compromiso para traer ese documento, también lo podemos tener. Y no lo recuerdas, hay un reporte de qué debe, que eso es pendiente. Entonces, lo importante aquí en esta documentación, pues crear lo que ustedes necesiten como tipos de documentación. Aquí en el sistema podemos tener liquidaciones quincenales, mensuales, semanales, quincenales, decadales. Entonces, por decir algo, hay unos colegios que necesitan que liquiden quincenal y otros mensual, se puede tener. La forma de liquidación se le da al empleado. ¿Qué empleado va a liquidar mensual o qué empleado quincenal o catorcenal o semanal? Estas son las formas que tenemos para la periodicidad de liquidación. Rangos en VT para retención. Actualmente pues existe esta tabla de retención, que si la persona tiene entre 95, entre 0 y 95 VT, pues que lo multiplique por el 19% y le sume 0, 150 por el 28 y 10, 360, 33 y 39. Entonces, este es el rango de VT para retención. Bancos. En este momento tenemos esta tabla con estos bancos. Importante verificar que no nos falte ninguno o que los nombres de los bancos ya no son. Creo que el banco de crédito ya no es. No, el banco de crédito ahora es el GEL, ¿no? Pero el GELPAN está con el 14, no recuerdo. Entonces, aquí en esta tabla de bancos es importante verificar que estén los bancos que estén activos en este momento, con el código de la superbanca, los que se están utilizando. ¿Ustedes hacen el pago de la nómina con qué banco? Hay varios. Sí. Ah, ya. Sí. Creo que ellos ninguno pide recodificación de las cuentas del banco. Es que hay bancos donde hay que cambiar la recodificación del código del banco, donde por ejemplo ya no se dice que el Banco Bogotá es el 01, sino es el código 57999. Hay unos bancos que piden esa recodificación cuando se hace el plano del banco. Entonces, después verificaremos esa recodificación, si lo tiene o no. Sí, aquí sale de una vez el archivo para cargarlo. Sí, señor. Por eso. Sucursales de banco. Cuando está el Banco Bogotá, el Banco Bogotá sí exige dentro de su archivo plano la sucursal del banco donde el empleado abrió la cuenta. Creo que hasta el momento es el único banco que está pidiendo eso. Ningún otro banco está pidiendo la sucursal cuando genera el archivo plano del Banco Bogotá. De resto, ninguno de los otros bancos está pidiendo esa sucursal. Enfermedades. Aquí tenemos la tabla de enfermedades. Esto es para la digitación de las incapacidades, para poder saber después de qué se enferma la gente. Entonces es importante cuando se esté digitando la incapacidad, colocarle el código que trae la incapacidad para después esos reportes que hay que generar. Los tipos de fondos, lo que habíamos hablado, que los diferentes tipos de fondos, atención, salud, riesgo, y si estos tenían afiliaciones múltiples o no lo permitían, que decíamos que los primeros no lo permiten y el aporte voluntario de la IPC sí lo permite.
aquí, sucursales para seguridad social. Aquí sí vamos a manejar unas sucursales para diferenciar a los empleados de las hermanas. ¿Por qué? Porque cuando generemos nuestra planilla, debemos de definir qué archivo vamos a generar, si el de los empleados o el de las hermanas. Entonces vamos a crear aquí un código el 1 vamos a generar el de los empleados, desde como están generados en mi planilla. Como dependiente allá en mi planilla, ¿no es cierto? O en aporte en SOI. El código que tienen allá generado es el 1. ¿Así lo tienen? ¿La seguridad social? Allá. En SOI. 1. Dependiente. El otro, 2, ¿qué? 2. Independiente. 3. No, porque puede ser dependiente o empleado. Independiente o agremiado. Ay, me equivoqué en el nombre, entonces le doy dependiente, 2 independientes. Y así generamos los. Les coloco aquí practicantes o estudiantes de resolución 055. Mejor así porque no pueden ver que conocer estudiante de resolución 055. Selecciono, le doy a editar. ¿Sí? Entonces tendríamos dependiente, independiente y los estudiantes de la resolución 051. Idiomas. Van a manejar aquí los idiomas para saber si una persona maneja el inglés, el francés o cualquier idioma. Bueno, entonces lo mismo. Podemos saber si el empleado lee, escribe y... Bueno, este tipo lo debemos ver como que si pertenece a un sindicato o no. Si necesitamos clasificar a los empleados en algo, podemos utilizar esta tabla. Por ejemplo, que aquí tienen cooperativa, están afiliados a alguna cooperativa, ¿no? ¿Cómo podríamos algo, un ejemplo, para saber los empleados si sí o no? ¿No? Digamos, el nombre de profesores. Claro, es un ejemplo de profesores, unos que están afiliados a estos. Sí, entonces podemos utilizar esta tabla precisamente para eso, para saber quiénes estarían afiliados o no afiliados. No solo manejarlo como relación sindical, sino utilizar ese campo para algunas cosas que necesiten después sacar un reporte. Causales de prórroga de contrato. Nosotros podemos aquí controlar o sacar reportes
si tiene prórroga un contrato o no, para saber que no se vaya a volver indefinido, ¿no? O saber cuántas prórrogas se le han hecho a un tipo de contrato. Entonces aquí tenemos las causales de prórroga, pero ustedes pueden colocar las que necesiten. No solo si es continuidad, reemplazo o no aplica la prórroga, o si es la primera prórroga, segunda prórroga o tercera prórroga en los contratos. La cuenta del gasto. En el PUC que van a manejar, todos los docentes van a ir en la 5105 o va a haber otra cuenta fuera de la 5105 en el PUC. O la 52 o cómo la van a manejar. Bueno, ahorita no recuerdo muy bien qué número manejo, que pero iba a ir a una sola. Tenemos que cuenta de una para saber dónde O sea, cada, por ejemplo, 510501 primaria, 02, bachillerato. media, 04, básica, administrativo, servicios. Casi todo va a estar con lo que la sección más o menos, ¿sí? Entonces, la cuenta que se va a manejar, pero la primera siempre es 5105, ¿sí? Que es la del punto. Bueno, ahorita tenemos aquí, no recuerdo cómo ¿De cuánto te cuentas? 5105 en el Phuket, gastos de personal. gastos de personal. Estudios. Si vamos a digitar la información de los estudios de los empleados, de los docentes, ejemplo. Entonces aquí tenemos las tablas en forma general para después digitarlas a los empleados. Tenemos niveles educativos o clases de estudios. Perdón, un segundito primero. Me falta una tabla. Los tipos de estudios. Voy a crear primero el 0, no aplica. Nosotros podemos, entonces, ¿cuál es el mínimo que ustedes digitan de tipo de estudio, de clase de estudio? Bachiller. Entonces voy a crear el 02, bachiller o secundaria. Entonces el mínimo de orden de tipo de estudio. Luego seguiría bachiller tecnólogo, luego no, hay otro entre tecnólogo y profesional, técnico, tecnólogo, sí, siento decir. Selecciono, edito, cambio, técnico, tecnólogo,
profesional, posgrado, luego seguiría especialización. O sea que tendríamos bachiller, técnico, tecnólogo, profesional. Es que es el pregrado, ¿no? Este tiene que estar contento con una maestría. ¿En cuál es? Tendría que ser aquí especialización, ¿no sería? Porque uno hace la especialización, ¿no es cierto? Después, luego vendría la maestría y luego el doctorado, ¿no? Pregrado con grado. Entonces, profesional, especialización, maestría y doctorado. Maestría y doctorado. Creo que así es que lo pide el ministerio. Especialización, luego sigue la maestría. Pues yo sé que uno hace varios diplomados para llegar a maestría o doctorado. Ya vamos a mirar los cursos y los diplomados. En este momento tenemos la clase de estudio sería bachiller, curso técnico, tecnólogo profesional, especialización, maestría y doctorado. Pero ¿qué sucede? Los cursos que se hacen también hay que reportarlos, lo mismo que los diplomados, pero esos no, el diplomado no pertenece a una clase de curso, pero también hay que reportar, entonces los vamos a crear. Cursos, entonces son cursos, y el orden de estudio vendrían siendo o 0, porque es lo mínimo. El máximo sería el doctorado, en el orden del tipo de estudios. Y los diplomados. Si ustedes ven que hace falta alguna clase de estudios, las podemos colocar dentro de esta tabla. Después de tener los niveles educativos, o sea, nuestras clases de estudio, tenemos nuestras instituciones educativas. Esto es por si ustedes necesitan saber de dónde salió una persona, de qué universidad, de qué colegio. Creamos siempre nuestro 0, no aplica. Entonces, por si lo requieren. Y estudios. Aquí ya vamos a crear el estudio correspondiente. Ejemplo, en la ingeniería de sistemas, la maestría de sistemas, el doctorado de sistemas. Aquí ya creamos el estudio específico, el detalle, y a qué corresponde. Entonces, aquí en las clases de estudios, por ejemplo, los profesionales los creamos con 0,5. En estudios, por decir algo, el estudio 0,5, que es nuestra es
el estudio. Entonces podemos crear, por decir algo, 1 ingenierías y el 01 ingeniería de sistemas, y el nivel de estudio que corresponda es un profesional. Entonces aquí estamos creando el estudio específico. Aquí son licenciatura en idiomas. Entonces le damos, son también de, y necesitan saber cada una específica. Cada una tiene su. Cada profe tiene su. Entonces, No, pero por cada una no licenciada. No, por cada una licenciada. entonces licenciatura. Y las licenciaturas pertenecen a profesional. Entonces, esta es la forma de crear los estudios específicos. Entonces, importante para poder descolocarle al docente o a la persona a qué corresponde el nivel de estudio. Cada uno. Licenciatura en matemáticas. Pero no específico. No, pero es mejor. Porque aquí lo pueden colocar cada uno, ¿no? Tendrían que colocar una a una. Español, lenguas y literatura. Y así continúan. Tareas. Más tareas. Todo esto de parametrización es tarea. Bueno, ahora seguimos cajas de compensación. Como veíamos, teníamos diferentes tipos de fondos. Pensión, salud, riesgos y cajas de compensación. Pero las cajas de compensación podemos validar que cuando se digite al empleado no se coloque una ciudad donde no corresponda a la caja de compensación. ¿Se va a hacer esa validación o no se va a hacer esa validación? Que cuando se digite el empleado, verifique que sí corresponde a la ciudad de la caja de compensación. Porque este es uno de los muchos errores que se generan cuando se pasa al fondo, la planilla, que no corresponde a la ciudad con la caja de compensación. Entonces, para eso tenemos esta opción en el menú que se llama caja de compensación. Dentro de esta caja de compensación, entonces, tenemos caja de compensación.